Esa mañana en Manhattan el aire tenía una quietud extraña, como si el tiempo se detuviera justo antes de que algo ocurriera. Era 25 de mayo de 1979, un viernes cualquiera para los adultos que se apuraban hacia sus trabajos, pero para Eaton Patz, de 6 años, era un día especial. Por primera vez su madre le había dado permiso para caminar solo hasta la esquina, donde lo recogería el autobús escolar. Una decisión pequeña, casi insignificant, tomada en la rutina del día a día, pero que sin saberlo se convertiría en el inicio de uno de los misterios más oscuros y duraderos de la historia. Criminal de Estados Unidos Ann Eaton bajó por las escaleras del edificio con paso corto y determinado. Llevaba puesta una camiseta azul con letras estampadas, unos pantalones vaqueros ligeramente grandes para su edad, y un sombrero de pescador que parecía demasiado adulto sobre su cabeza. En su mano colgaba la mochila amarilla, llena de libros, esperanzas y la inocencia de alguien que aún no conoce el miedo verdadero en su madre. Julie lo miró desde la puerta del apartamento, sosteniendo una taza de café medio vacía. No sabía por qué sentía una ligera presión en el pecho al verlo. Alejarse era solo una caminata de 2 cuadras, bajo el sol tibio de primavera, por calles que conocían bien. Pero aún así, lo siguió con la mirada hasta que la silueta del niño se perdió entre los automóviles estacionados y los contenedores de basura. Una última mirada, una última sonrisa, y luego nada a medida que avanzaban las horas. Algo comenzó a marchitarse en el corazón de Julian a las 11:00 de la mañana. Se esperaba que Ethan regresara de la escuela. Cuando no apareció, al principio pensó que quizás se había entretenido, o que algún maestro lo había retenido, pero tras unos minutos más su pulso empezó a acelerarse. Llamó a la escuela. No, Ethan no se presentó, no estaba en la lista. Nadie lo vio subir al autobús. El teléfono cayó de sus manos. Salió a la calle, corriendo como si cada paso pudiera borrar lo que acababa de escuchar. Caminó las 2 cuadras hasta la parada, preguntó a los vecinos, a los empleados de las tiendas. ¿Vieron a mi hijo? Pequeño, rubio, camiseta azul. Pero nadie, absolutamente nadie lo había visto. En menos de una hora la policía ya estaba en el edificio. Detectives revisaban el sótano, preguntaban puerta por puerta, y la cara de Ethan comenzaba a multiplicarse en fotocopias improvisadas, que sus padres pegaban desesperadamente por los postes de luz. Pronto, la ciudad entera conocía el nombre del niño desaparecido. Eaton Patz se convirtió en sinónimo de angustia. Su mirada, capturada en una fotografía de ojos grandes y soñadores, invadía periódicos, pantallas de televisión y, eventualmente, cartones de leche, pero no había pistas en los perros. Rastreadores no encontraron rastro a ningún testigo. Era como si Eaton se hubiera desvanecido, absorbido por la grieta de alguna dimensión oculta entre los ladrillos de la ciudad. El vecindario se transformó. Los padres comenzaron a acompañar a sus hijos hasta el autobús. Las puertas permanecían cerradas con doble cerrojo. Un miedo espeso se apoderó de todos. Ethan no solo había desaparecido, había arrastrado con él la sensación de seguridad que antes era parte del día a día. A los detectives trabajaban día y noche. Buscaron entre delincuentes sexuales registrados, interrogaron a cientos de personas, analizaron el mapa del trayecto que el niño debió recorrer. Pero cada calle, cada tienda, cada esquina, se convertía en un muro mudo que no hablaba. El caso parecía resistirse a ser resuelto, como si una mano invisible hubiese borrado cualquier rastro de Eaton, apenas puso un pie fuera de su edificio. Mientras tanto, los Patz vivían una tortura diaria. El padre de Eaton, Stanley, fotógrafo profesional, conservaba la habitación intacta, las paredes llenas de dibujos, el estante con libros infantiles, la ropa doblada en el armario. Julie, en cambio, no podía entrar a esa habitación sin romperse. Cada noche soñaba con el timbre sonando y la voz de Eaton gritando, «Mamá, ya estoy en casa». Pero al despertar, solo encontraba el silencio que le carcomía el alma con el tiempo. El caso se fue enfriando. Las llamadas anónimas se volvieron menos frecuentes, la esperanza más frágil. Aunque los investigadores nunca cerraron oficialmente el expediente, había una sensación de resignación flotando en el aire, y sin embargo, bajo esa superficie de olvido, algo seguía respirando. El misterio, aunque quieto, no estaba muerto. Dormía. Pasaron los años. Eaton fue legalmente declarado muerto en 2001, aunque su cuerpo jamás apareció. La ciudad había cambiado, la tecnología avanzaba, las calles ya no eran las mismas. Pero cada 25 de mayo los Patz recordaban Calohaban, flores en la esquina de Prince Street. Los medios regresaban con titulares nostálgicos, y en cada fotografía del niño, la mirada de Eaton parecía seguir interrogando al mundo. ¿Dónde estoy? Era una pregunta que no solo torturaba a su familia, sino también a una sociedad entera que tras tanto tiempo aún no podía explicarse. ¿Cómo, en pleno día,
Un niño de 6 años pudo desaparecer sin dejar ni una sola huella. El enigma de Eaton Patz estaba destinado a quedar abierto, sin respuesta, hasta que, 33 años más tarde, una voz inesperada emergió desde Nueva Jersey, en una confesión. Un hombre en Pedro Hernández. Un hombre olvidado por el tiempo, que decía haber sido el último en ver a Eaton. Pero en 1979, nadie conoce Isno. Nadie había mirado dentro de aquella pequeña tienda de comestibles donde trabajaba. Nadie había prestado atención al joven tímido y casi invisible que despachaba sodas tras un mostrador. Y eso, justamente, fue lo más escalofriante de todo, porque mientras el mundo buscaba culpables evidentes, alguien con rostro común y voz apagada ya había borrado su huella del crimen más silencioso de su época. Y eso justamente fue lo más escalofriante de todo, porque mientras el mundo buscaba culpables evidentes, alguien con rostro común y voz apagada ya había borrado su huella del crimen más silencioso de su época. Durante décadas el caso de Eaton Patz se mantuvo como una herida abierta en el alma de Nueva York. Había quienes pasaban por la esquina de Prince Street y se detenían por un instante, como si esperaran ver entre los ladrillos una silueta pequeña, quieta, detenida, pero nadie vio nada, nadie recordó nada, como si Eaton hubiese sido devorado por el mismísimo cemento. Y sin embargo, alguien guardaba un secreto, no entre papeles ni informes, sino dentro de una conciencia vieja, empolvada, frágil, como vidrio escondida tras años de silencio en Pedro Hernández. En 1979, Pedro era apenas un adolescente. Había llegado recientemente a Nueva York desde Camden, Nueva Jersey. Su inglés era limitado, su confianza casi inexistente. Consiguió un trabajo en una pequeña tienda de comestibles llamada Witt's Deli, situada justo en el trayecto que Eaton debía recorrer ese día maldito. Nadie pensó en él entonces. Nadie supo que allí trabajaba alguien que nunca levantaba la mirada en Pedro. Era invisible, como una sombra dentro de otra sombra. Aquel sótano en la tienda, frío, mal iluminado, lleno de cajas y botellas rotas, había permanecido cerrado durante años, convertido en trastero. Los detectives lo registraron en su momento, pero no hallaron nada. No había sangre, no había ropa, no había señales de violencia. Lo descartaron, y sin embargo en ese sótano nació un silencio, uno tan pesado que incluso el polvo parecía evitar posarse sobre ciertas baldosas. Pedro se fue de Nueva York poco después de la desaparición de Eaton, regresó a Nueva Jersey, se casó, tuvo una hija. Nadie hablaba de lo ocurrido, él no hablaba de lo ocurrido. Lo que sucedió aquel día se hundió, se retorció en su mente, y se transformó en un recuerdo extraño, confuso, como un mal sueño que no se puede contar, sin sentir cómo se desgarra el pecho. Pero los recuerdos no se borran, solo se esconden. Años después, Pedro comenzó a asistir a una iglesia evangélica en su vecindario. Su esposa decía que sufría de episodios de depresión severa, que a veces se quedaba quieto durante horas, murmurando cosas sin sentido. En algunas ocasiones, temblaba al ver niños pequeños. En otras, despertaba gritando por las noches. Fue en una de esas reuniones de oración donde todo comenzó a resquebrajarse. Jodeado y con tus ojos cerrados y manos alzadas al cielo, Pedro murmuró una frase que hizo temblar a uno de los presentes. Una frase que salió como arrastrada por un dolor viejo y nunca resuelto. Yo maté a un niño, hace muchos años. En Nueva York, al principio nadie quiso prestarle atención. Pedro tenía un historial de enfermedad mental. Decía cosas extrañas, contradictorias, pero esa confesión en particular no desapareció. Quedó flotando, suspendida como una amenaza entre los bancos de la iglesia. El pastor, perturbado por lo que había oído, habló con su esposa. Ella insistió en que debían decir algo. Un niño desaparecido era demasiado grave como para ignorarlo. Así que en 2012 el pastor se acercó a las autoridades, y fue entonces cuando el silencio comenzó a ceder. La policía de Nueva York, que aún conservaba el archivo del caso Patz, como una herida que nunca cicatrizó, tomó nota de la confesión. En una ciudad donde cada semana desaparecen personas, cualquier pista real, por tenue que fuera, era una chispa que merecía atención. Investigaron el nombre Pedro Hernández. Lo conectaron con la tienda de comestibles de 1979. Era cierto, había trabajado allí. Era cierto, no estaba en la zona. Pero ¿por qué nunca fue entrevistado en su momento? ¿Por qué nadie lo mencionó? ¿Por qué nadie lo recordaba? La sombra más efectiva es la que no se nota. Y Pedro entonces era un experto en desvanecerse entre las grietas. Dos detectives, sin anunciarse, fueron hasta su casa en Maple Shade. Tocaron la puerta. Su esposa los recibió, confundida, mientras Pedro bajaba las escaleras con lentitud, como si ya supiera que el pasado venía a buscarlo. Su rostro no mostraba sorpresa. Su voz cuando habló era apenas un murmullo quebrado.
¿Esto es por Ann el niño?, preguntó. Los agentes intercambiaron miradas. Aún no le habían dicho nada. Pedro fue invitado, no forzado, a acompañarlos. Para una conversación informal, él accedió. Se sentó frente a una grabadora. El ventilador zumbaba en la esquina de la sala de interrogatorios. Nadie levantó la voz, nadie lo presionó, y sin embargo, lentamente, como si las palabras salieran, arrastrándose desde algún pozo oscuro, Pedro comenzó a hablar. Dijo que había visto al niño afuera de la tienda, que le ofreció una soda, que lo llevó al sótano, que lo asfixió, no lloró, no gritó, Ann no pidió perdón. Las palabras brotaban con un tono monótono, como si hablara de una pesadilla ajena, como si no pudiera entender que se refería a la vida real y unía real. Dijo que colocó el cuerpo en una caja, que la caja fue sacada con la basura, que nunca volvió a hablar de eso. Los detectives se miraron. La grabadora seguía girando. Tenían una confesión, después de 33 años, pero no tenían pruebas, tenían cuerpo. No tenían ADN, solo la palabra de un hombre roto, que decía haber matado a Ethan Paz. Afuera, caía la lluvia sobre Nueva York y en algún lugar del pasado. La esquina de Prince Street volvía a resonar con el eco de unos pasos pequeños que nunca llegaron al autobús en Osk, ChatGPT. Afuera, caía la lluvia sobre Nueva York y en algún lugar del pasado. La esquina de Prince Street volvía a resonar con el eco de unos pasos pequeños que nunca llegaron al autobús en la sala de interrogatorios. El silencio era tan denso que podía sentirse suspendido entre los labios entreabiertos de Pedro Hernández. Había algo inquietante en su forma de hablar. Ni emoción, ni lágrimas, ni orgullo. Solo un murmullo hueco, mecánico, como si las palabras hubiesen estado encerradas durante años y ahora salieran una a una, arrastrando consigo el peso de un crimen largo tiempo enterrado. Le ofrecí una soda, repitió Pedro, casi en susurro, con la mirada perdida en un punto inexistente de la mesa metálica. Le dije que bajara al sótano, y lo hizo. Los detectives, sentados frente a él, apenas respiraban. Cada palabra era una llave, cada pausa, un abismo. Llevaban décadas buscando una grieta en el muro del caso Paz, y ahora ese muro se resquebrajaba desde adentro, desmoronándose bajo la confesión de un hombre cuya mente parecía habitar dos realidades, al mismo tiempo a la del presente, y la de aquel viernes de 1979. Y luego, ¿qué pasó, Pedro? Un leve temblor recorrió sus manos. Cerró los ojos por un instante. Su frente se humedeció. Lo Strongyu. No sé por qué, solo lo hice. Después me quedé ahí con el cuerpo horas, tal vez toda la noche. En uno de los agentes, el de mayor edad, inclinó levemente la cabeza. Quería captar cada detalle, cada contradicción, cada indicio que separara la verdad del delirio, porque hasta ese momento, Pedro Hernández no era más que un hombre enfermo, con historial psiquiátrico, sin antecedentes criminales, sin pruebas físicas que lo conectaran al caso Ann. Y sin embargo, su relato tenía algo escalofriantemente preciso. ¿Dónde pusiste el cuerpo? Pedro tragó saliva. Lo metí en una caja de refrescos, de cartón azul, creo. La dejé afuera con la basura. En la noche, a nadie me vio. Nadie me preguntó nada. El oficial anotó lentamente en su libreta. Había detalles que no estaban en los medios, que jamás se filtraron al público. La descripción de la caja, la mención del sótano, el tipo de refresco que supuestamente usó para traer a Ethan. ¿Cómo podía saber todo eso? Alguien que supuestamente solo deliraba. Pero había otra pregunta, aún más perturbadora, que comenzaba a formarse en la mente de los investigadores. ¿Y si Pedro decía la verdad, sin comprender del todo lo que significaba? Porque si algo flotaba en el aire como un veneno invisible, era la posibilidad de que Pedro no fuera un asesino en el sentido tradicional, sino más bien un instrumento roto, una mente que había colapsado en el momento exacto en que sus manos se cerraron sobre el cuello de un niño indefenso. Lo inquietante era que, en su relato, no había ira, no había justificación, solo una entrega extraña a los hechos, como si el acto de matar hubiese sido una especie de impulso sin explicación, surgido desde una oscuridad que ni él mismo podía entender en ese. Y eso era lo que más desconcertaba a los detectives. Pidieron un descanso. Salieron de la sala, cerrando la puerta con cuidado. Pedro quedó solo, con la cabeza inclinada y los dedos entrelazados, como si estuviera rezando. Las cámaras lo seguían. Respiraba con dificultad. Murmuraba palabras sueltas. A veces decía, lo siento, y veces decía, no lo planeé. A veces solo callaban del otro lado del vidrio. Los agentes debatían. ¿Y si está inventando todo? ¿Cómo explica que sepa detalles que nunca fueron públicos? Podría haber oído cosas con los años. ¿Y si fue él, pero no recuerda con claridad? ¿Y si fue él, pero no comprende que lo fue? Llamaron a expertos en salud mental. Revisaron sus antecedentes clínicos. Diagnosticado con esquizofrenia paranoide,
desde los años 80 en tratamientos interrumpidos, episodios de alucinaciones, comportamientos obsesivos. Y sin embargo su confesión tenía una estructura coherente, una línea temporal, una carga emocional oculta, sí, pero real. Y entonces vino la decisión. Pedro Hernández fue arrestado formalmente por el secuestro y asesinato de Ethan Paz. Su fotografía apareció en los noticieros, en los periódicos, en las redes, un rostro pálido, agotado, con ojos hundidos que no parecían tener claro en qué año vivía la ciudad. Al conocer la noticia se dividió, algunos lloraron, otros dudaron, algunos incluso se indignaron. ¿Cómo podía condenarse a alguien solo por una confesión sin pruebas físicas? ¿Y si era un enfermo mental que simplemente absorbió el caso por años hasta convencerse de que era el culpable? Pero otros, entre ellos la familia Paz, vieron en Pedro una pieza que encajaba demasiado bien. Julie, la madre de Ethan, dijo. Poco, pero en sus ojos había un cansancio profundo. 33 años de no saber habían hecho de su alma una herida abierta. Stanley Paz, el padre, fue más reservado, pero dejó claro que, para él, lo que Pedro había dicho solo podía provenir de alguien que estuvo allí. El juicio no tardaría en llegar, pero aún faltaban pruebas. El sótano de la tienda fue revisado. Ya no existía como tal. El edificio había sido remodelado años atrás. Lo que una vez fue el escenario del horror, ahora era una cafetería moderna con luces tenues y música ambiental. No quedaba nada, solo la palabra de Pedro y su mirada, fija en un punto invisible, como si aún viera el rostro de aquel niño. Con su mochila amarilla y su sombrero de pescador, el misterio no había sido resuelto. Solo había cambiado de forma. El misterio no había sido resuelto. Solo había cambiado de forma. Pedro Hernández estaba encerrado, no en una celda aún, sino en una habitación con muros blancos, cámaras discretas y relojes que parecían moverse más lento de lo normal. Había confesado, había contado todo, y sin embargo, la duda seguía siendo espesa, inmóvil, como una bruma que no se disipaba ni con el paso del tiempo, ni con las palabras. Los fiscales estudiaban cada palabra de su confesión con una lupa quirúrgica, escuchaban las grabaciones una y otra vez, detenían la cinta en momentos clave. Lo llevé al sótano, le ofrecí una soda, lo puse en una caja. ¿Cómo podía alguien inventar todo eso sin haber estado ahí? Pero la defensa tenía otra versión. Los abogados de Pedro afirmaban que su cliente no era un asesino sino un enfermo, un hombre perturbado, con alucinaciones, con una necesidad profunda de ser castigado, aunque no hubiese hecho nada. Sostenían que Pedro había vivido tantos años con esa historia en su mente, que la había absorbido como propia, como un parásito que lo devoró desde adentro. Y lo más inquietante de todo era que esa posibilidad no podía descartarse por completo. El juicio fue programado. La sala del tribunal se llenó de periodistas, de curiosos, de rostros que recordaban a Ethan como el niño del cartón de leche, el niño que todos conocían sin haber conocido. Pedro, delgado y envejecido, fue llevado al estrado. Sus manos temblaban. A veces murmuraba oraciones en voz baja. A veces miraba al vacío con expresión vacía. Parecía un espectro. Más que un hombre. El fiscal presentó la confesión como el corazón del caso. Mostró el video, reprodujo las palabras con su propia voz, pausada, llena de gravedad. Dijo que Pedro sabía cosas que nadie más podía saber, que su relato coincidía con detalles nunca revelados, que había una lógica interna en su versión que, por más perturbadora que fuera, resultaba difícil de negar. Pero la defensa fue igual de precisa. Llamaron a psiquiatras, a psicólogos, a expertos en memoria y sugestión. Todos coincidieron en algo. Pedro era profundamente vulnerable. Su mente confundía fantasía con realidad. Podía convencerse de cosas que no ocurrieron, y lo más peligroso era su deseo inconsciente de redención, de ser castigado, de encontrar en el dolor una especie de expiación. Entonces, el juicio se convirtió en un duelo de percepciones. ¿Era Pedro Hernández un asesino arrepentido? ¿O un mártir equivocado, arrastrado por una culpa que no le pertenecía? Los días pasaban. El jurado escuchaba en silencio. Algunos miraban a Pedro con miedo, otros con compasión. Era difícil imaginarlo matando a un niño. Su voz, su fragilidad, su ausencia de violencia no encajaban con el perfil de un criminal. Pero el misterio de Ethan Paz exigía respuestas, y esa presión, intangible y constante, se colaba en cada rincón del tribunal. En una de las audiencias más largas, se permitió mostrar la mochila amarilla que Ethan había llevado el día de su desaparición. Fue como una puñalada al tiempo. Los ojos se humedecieron. El jurado miró esa prenda como si pudiera hablar, como si guardara en sus costuras el eco de un grito silenciado. Fue un momento donde la ausencia de Ethan se hizo física, casi palpable en Pedro. Bajó la mirada,
No dijo nada, pero sus labios se movieron levemente, como si pidieran perdón, o como si recitaran una oración. En uno de los momentos más desconcertantes, ocurrió cuando la defensa reprodujo una grabación oculta. Tomato Put, uno de los psiquiatras en sus sesiones previas al juicio. En ella, Pedro relataba la misma historia, pero con variaciones. Cambiaba el color de la caja. Decía que lo había enterrado, luego decía que lo había lanzado al río. Sus versiones se contradecían. Cambiaban se deshacían como papel mojado y entonces surgió la gran duda. Una persona puede recordar con exactitud un crimen. Si su mente está rota, el jurado deliberó durante días. La tensión era insoportable. Afuera los medios acampaban, esperando la noticia. Adentro, la familia Patz mantenía la calma con dificultad. 33 años esperando justicia no habían cerrado la herida. Solo la habían endurecido. Julie Patz, al escuchar los argumentos de la defensa, giraba el anillo en su dedo con movimientos lentos. Sabía que nunca recuperaría a su hijo, pero quería creer que la verdad aún podía brillar, aunque fuera apenas. Y entonces, la sorpresa, el jurado no llegó a un acuerdo. Un solo miembro, uno solo se negó a declarar culpable a Pedro Hernández. Dijo que no podía confiar en una confesión sin pruebas, que la duda razonable era demasiado grande, que el juicio no le ofrecía certeza, sino apenas conjeturas envueltas en emociones. En el juicio se declaró nulo. El tribunal se disolvió. La sala quedó en silencio. Pedro fue devuelto a custodia. Los padres de Ethan salieron sin decir una palabra, y el caso, una vez más, volvió a sumirse en el misterio, pero no terminó allí, porque la fiscalía no se rindió. Programaron un segundo juicio, con nuevos peritos, con nuevos argumentos, con la misma confesión, sí, pero esta vez refinada, mejor contextualizada. La opinión pública también se había desplazado. Muchos comenzaron a ver en Pedro no solo a un hombre enfermo, sino a un hombre capaz de un crimen simple, rápido, silencioso, un impulso oscuro, en un sótano olvidado. En la nueva sala del tribunal no fue menos tensa. Los rostros eran distintos, pero el aire era el mismo, espeso, cargado de historia. Esta vez, el jurado deliberó con mayor claridad, y la confesión, al final, pesó más que la incertidumbre. Pedro Hernández fue declarado culpable del secuestro y asesinato en segundo grado de Ethan Patz, sentenciado a un mínimo de 25 años en prisión, sin posibilidad de libertad antes de 2042. Pero incluso, en ese momento, al oír su sentencia, Pedro no lloró, solo bajó la cabeza, como si hubiese aceptado su destino mucho antes de pisar aquel estrado. El tribunal se vació. Las luces se apagaron. La ciudad de Nueva York, por primera vez en más de 3 décadas, respiró, aunque no con alivio, sino con resignación, porque Ethan Patz no volvió. Su cuerpo nunca fue hallado, y el sótano de aquella tienda, convertido ahora en otra cosa, seguía ocultando un silencio espeso, tenso, que ni las palabras, ni los veredictos, ni los años podían romper del todo. El misterio, el verdadero misterio, seguía allí acechando en lo profundo. El misterio. El verdadero misterio seguía allí acechando en lo profundo, porque aunque el jurado había hablado, aunque las cámaras se apagaron y los titulares repitieron el mismo veredicto, justicia para Ethan Patz, en el aire persistía una duda que no podía silenciarse tan fácilmente. ¿Fue realmente Pedro Hernández el asesino? ¿O fue una mente confusa la que se culpó a sí misma por una atrocidad que no cometió? La sentencia de 25 años cayó como una losa. Pedro fue trasladado en silencio, esposado, mientras una ligera llovizna comenzaba a caer sobre los escalones de la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Era abril de 2017, y tras 38 años de ausencia, la figura de Ethan Patz parecía finalmente haber encontrado un hombre al que aferrarse. Pero en los rincones oscuros del caso, el eco de otra posibilidad seguía latiendo, como una presencia que se niega a morir entre los archivos antiguos. Entre las teorías que jamás fueron descartadas, el nombre de José Antonio Ramos seguía, escrito en tinta permanente en Ramos. Había sido, durante muchos años, el principal sospechoso del secuestro de Ethan. Había tenido vínculos con la niñera del niño. Había sido denunciado por múltiples casos de abuso infantil. En 1982, mientras estaba detenido en una prisión de Pensilvania por delitos similares, llegó a confesar que probablemente había estado con Ethan el día de su desaparición, aunque luego se retractó. En su celda se encontraron dibujos y escritos obsesivos. Ethan aparecía mencionado. Había un retrato que recordaba inquietantemente al niño Stanley Patz. El padre de Ethan nunca dejó de señalar a Ramos como el verdadero culpable. Incluso inició acciones legales contra él. Lo observó de cerca durante años.
pero evidencia física lo vinculó directamente al crimen. Y mientras tanto, la confesión de Pedro Hernández, grabada, reproducida, analizada, se había convertido en el eje central de la acusación y aún así, había contradicciones en las múltiples versiones que Pedro dio a lo largo de los años. Los detalles no siempre coincidían. Cambiaba la forma en que lo mató. A veces decía que lo estranguló, otras veces que lo asfixió con una bolsa. En ocasiones recordaba el cuerpo inerte en el sótano durante horas. En otras, hablaba de minutos apenas. La caja en la que, supuestamente, lo colocó también mutaban era azul, luego marrón, luego ninguna, pero el jurado creyó en su culpa o tal vez, más que creer en Pedro, necesitaban cerrar el caso, dar descanso a una ciudad que durante casi 4 décadas vivió con un niño desaparecido como una herida que nunca curó. Pedro fue encerrado en una prisión de alta seguridad en el norte del estado. Su celda era pequeña, sin ventanas directas al exterior. Allí pasaba los días escribiendo cartas que nunca enviaba, leyendo pasajes de la Biblia, observando las sombras que se formaban en la pared cuando la luz del pasillo atravesaba los barrotes. Algunos internos lo trataban como un paria, otros como alguien que no comprendía del todo el motivo por el que estaba allí. Una vez, durante una entrevista con un psiquiatra penitenciario, Pedro dijo algo inquietante: a veces me veo desde afuera, como si otro hubiera hecho eso, como si no fuera yo, ¿y cree que lo fue? Pedro tardó en responder. Miró sus propias manos como si fueran de otro. No lo sé, susurró. Pero alguien tenía que pagar. En ese comentario recorrió los pasillos, judiciales como un viento frío. Era una confesión y una negación a la vez. Una declaración de culpa y de duda. Y para los que ya no creían en su historia, fue la evidencia final de que Pedro simplemente había aceptado ser el monstruo. Aunque no lo fuera. Mientras tanto, en la casa de los Pats, el tiempo seguía quieto. El cuarto de Ethan, aunque ya no era un santuario congelado, conservaba sus colores. Las paredes estaban pintadas con nuevas capas, pero aún se notaba el contorno de los dibujos que una vez colgaban. Julie solía pasar por allí sin detenerse. Stanley, por el contrario, entraba de vez en cuando, abría un cajón, sacaba una pequeña fotografía y la miraba durante varios minutos sin moverse en su rostro. No había satisfacción, solo cansancio, porque aunque el sistema judicial había ofrecido una respuesta, la ausencia de su hijo era un vacío que ninguna condena podía llenar. Y lo más inquietante de todo era que, a pesar del veredicto, muchas preguntas seguían sin responderse. ¿Por qué Pedro no fue mencionado ni una sola vez en los días posteriores a la desaparición? ¿Cómo pudo pasar desapercibido durante tantos años, en un vecindario que fue registrado al detalle? ¿Por qué la caja con el supuesto cuerpo nunca apareció? Ni siquiera en los registros de la basura recogida aquel día. ¿Por qué, después de tantas versiones distintas, el sistema decidió aferrarse justo a esta? El fiscal del caso, al ser entrevistado meses después, dijo algo que capturó la esencia del misterio. A veces, la verdad es todo lo que tenemos, y otras veces, lo único que tenemos es una historia que se parece demasiado a la verdad. Pedro Hernández vivirá el resto de sus días tras las rejas. Su mente, fragmentada por los años, los medicamentos y los recuerdos, reales o imaginados, seguirá intentando reconstruir los minutos que marcaron su destino. Ethan Pats, por su parte, permanece en el corazón de una nación, no como un caso cerrado, sino como un susurro persistente en la memoria colectiva, porque incluso con un nombre, una confesión y una sentencia, el misterio nunca se fue. Solo aprendió a quedarse en silencio. La celda estaba en penumbra. Afuera, la lluvia golpeaba con suavidad el techo de lámina, como un susurro triste que se repetía sin cesar. Pedro Hernández permanecía sentado en el borde de su cama de concreto, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza inclinada hacia el suelo. En sus manos, arrugadas por los años, sostenía una vieja fotografía, una copia borrosa del rostro de Ethan Pats, que alguien le había entregado años atrás. Como prueba, como condena, como castigo. La observaba en silencio. Nadie sabía si recordaba realmente lo que hizo, si fue él o si simplemente había cargado durante décadas con la culpa de otro, con un crimen que se hundió tan profundamente en su mente que terminó por hacerlo suyo. Un guardia pasó frente a la reja, lo miró por unos segundos y siguió su camino. En la celda, el reloj de pared marcaba las 11:03 de la noche. A esa misma hora, muchos años atrás, Julie Pats había marcado el primer número de teléfono para preguntar por su hijo. Desde entonces, todo cambió. Pedro cerró los ojos. Murmuró algo que apenas se oyó, como una plegaria rota, como una súplica perdida en el tiempo. Ethan, si fuiste tú, perdóname, y si no fuiste tú, entonces, ¿dónde estás? Pero nadie respondió, y fue en ese silencio, lento, eterno, profundo como un abismo, donde la historia encontró su final. No un final de justicia, no un final de certeza, sino un final envuelto en la misma sombra en la que comenzó.
porque a veces, los crímenes más oscuros no se resuelven. Solo aprenden a dormir y el rostro de Ethan Paz aún sigue buscando la verdad.